Conociendo la Biblia. El Éxodo fue escrito para que Israel, al darse cuenta de todo lo que Dios había hecho por ellos, reconociera su deuda para con Dios, así como su necesidad de depender de Él y la motivación de confiar en Dios, de servirle y adorarle. Al someterse a su voluntad, a ese Dios que tanto los había bendecido, le glorificarían y atraerían a otros pueblos hacia Él. Las plagas fue la manifestación de poder, de ese poder soberano de Dios sobre todas las cosas creadas. Y la sangre derramada fue la manifestación de la obediencia que sirvió para salvar a los israelitas del juicio divino sobre los primogénitos de los egipcios. Así Israel llegó a pertenecer a Dios. Él habría de ser reconocido como su Señor a partir de ese momento. A través de tal manifestación de poder de ese Dios maravilloso, se dio a conocer la naturaleza de Dios, su carácter, su persona, sus atributos y sus obras. También se comprendió la necesidad de obediencia que el pueblo de Dios ha de tributarle por las grandezas de sus obras. Ahora, Israel se encontraba en el desierto. Estaban listos para emprender su viaje hacia la tierra prometida. Éxodo en el capítulo 13, en el verso 17, dice: y luego que Faraón dejó ir, dice, al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaban cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios no guió a Israel hacia la tierra prometida por el camino más corto. Los llevó por una ruta mucho más larga que atravesaba el desierto. No los guió por el camino corto, ya que de ser así hubieran tenido que pasar por la tierra de los filisteos y hubiera sido necesario enfrentarse a ellos. Ahora, los israelitas aún no estaban listos para la guerra. Es probable que al darse cuenta de la posibilidad de presentar batalla, hubieran optado por regresar a Egipto, antes que enfrentarse a un pueblo guerrero. Ahora necesitaban más tiempo y experiencia en el desierto antes de estar listos para tales hostilidades. Y después de años de lucha por sobrevivir en el desierto, estarían mejor preparados para pelear y tomar posesión de la tierra prometida. Tuvieron que aprender a confiar en Dios en las pruebas diarias antes de enfrentarse en la guerra con sus enemigos. La vida cristiana, mis hermanos, es así. Queremos una vida poco esforzada, mientras que Dios sabe que necesitamos las pruebas para madurar y prepararnos para la batalla espiritual. Por lo tanto, Él nos manda pruebas para perfeccionarnos. Nosotros debemos de aceptar por fe el buen propósito de Dios en cada prueba. Y darle gracias a Dios porque todas las cosas, dice, incluyendo las pruebas, nos ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Dios no dejó que los israelitas buscaran su propio camino en el desierto. Él iba con ellos para guiarles. Mira lo que dice el verso 20
del capítulo 13 del Éxodo. Dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová, dice, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aunque no gozamos de la misma manifestación física de la presencia de Dios, Él está con nosotros para guiarnos hoy, tal como lo hizo con Moisés. Dios nos enseña en su palabra el camino por el cual desea que andemos. Su Espíritu, ese Espíritu que vive en nosotros, y nos enseña en su palabra el camino seguro en la voluntad de Dios para nosotros. Esta dirección siempre llega en el momento preciso. Dios solo espera que estemos disponibles y en actitud de obediencia a lo que Él nos pide. Mira lo que dice el capítulo 14, el verso 8. Dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel, dice, habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pin Abirot, delante de Baal-Zephón. Faraón no se había dado por vencido. Aunque había autorizado la salida de Israel, no había pensado en todas las implicaciones del caso. El cambio de parecer de Faraón no sorprendió a Dios. En realidad nada sorprende a Dios, mi hermano. No creas que Dios, que tomamos desprevenidos a Dios cuando pasamos alguna circunstancia que parece inexplicable. No. Dios nunca es sorprendido. Esta situación había formado parte de su plan desde el principio. Dios sería glorificado por medio de este rebelde Faraón. Y eso va a pasar en nuestras vidas. Dios se va a glorificar en nuestras vidas, en toda situación que nosotros enfrentamos, si es que estamos en sus caminos. Y Dios comenzó a dirigir a Israel de tal forma que Faraón creyó que estaban perdidos en el desierto. El Faraón decidió aprovechar la situación para sorprenderlos y organizó a su ejército y a sus carros de guerra y fueron tras ellos por el desierto y les dio alcance a la orilla del mar. Desde cualquier punto de vista humano, es evidente que el pueblo de Israel no tenía posibilidad de escapar. El Faraón estaba convencido de que sería una victoria fácil. Los israelitas estaban atemorizados, no tenían escapatoria. El miedo y la desconfianza les hicieron murmurar y se quejaron en contra de Moisés en la presencia de Dios. Decían que mejor hubiera sido quedarse en Egipto como esclavos que morir de esa manera en el desierto. Y Moisés le respondió con una gran promesa. Dice el verso 13 del capítulo 14. De Éxodo, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, dice, para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué tal promesa, verdad? Mi hermano, ¿qué tan grande es tu batalla? Has llegado al punto de ver todo perdido. Mi amigo, frente a situaciones difíciles, tal vez nuestros ojos vean lo inevitable. Pero tenemos que aprender a verlo desde el punto de vista de Dios. Es cierto que medimos con la regla humana porque es difícil verlo con la perspectiva de Dios. Pero sabes, las promesas de Dios son confiables, son verdad, son firmes
y seguras. El verso 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dice: di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¡Wow! Después de escuchar la promesa de que Dios les protegería, los israelitas comenzaron la segunda parte del viaje a Sinaí. Dios les mandó a cruzar el mar en seco. A pesar de la evidente mano de Dios que abrió el mar para defender a su pueblo, los egipcios tuvieron la osadía de intentar aprovechar el milagro y cruzar para ir sobre ellos. Dios había prometido aprovechar el suceso para su gloria, y así fue, derrotando a los egipcios allí mismo. Dios cumplió su promesa en una forma maravillosa, y aún resuenan las palabras del Dios Todopoderoso en nuestros corazones. Y sabrán, dice, los egipcios que yo soy Jehová. Aquel Dios Todopoderoso que es fiel, y Él nos protegerá del maligno. Él peleará nuestras batallas. Dice el verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios cumplió su promesa enviando un fuerte viento para dividir las aguas. El viento secó la tierra para que el pueblo de Israel pudiera atravesar en ella. Dios estaba manifestando su poder en las aguas, en las nubes, en el mar. Y aún así, el corazón de Faraón y su ejército no podían entender que su lucha era con el Dios soberano. Y decidieron perseguir a los israelitas, pero ya todo estaba determinado a su fracaso y muerte. Éxodo en el verso 28 va a continuar diciendo, dice: y las aguas volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó, dice, de ellos ni uno. Ninguno escapó del juicio de Dios. Y Dios presenta al Faraón como un ejemplo perpetuo del peligro de la incredulidad. Hasta el fin, él siguió luchando contra todas las evidencias que le fueron presentadas. No se sometió a la autoridad de Dios porque él así lo determinó, no por falta de evidencias. Al igual que el faraón, el hombre de hoy, este hombre moderno, cuenta con evidencias suficientes en el universo para reconocer el poder de Dios y someterse a él. Sin embargo, a pesar de tanta evidencia, los hombres rechazan la autoridad de Dios. Si no creen, es porque no quieren creer, no porque no puedan creer. Romanos, en el capítulo 1, en el verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero tú y yo, mi hermano, que confiamos en Dios, debemos de recordar someternos a su voluntad cada día de nuestras vidas. Aunque las circunstancias parezcan contrarias, Dios está al control de todo aquello que nos rodea. Él hace según dice su voluntad, y al final serán recompensados los que en Él confían. Dice: nuestro Dios está en los cielos.
Dice, y todo lo que quiso ha hecho, dice el Salmo 115 en el verso 3. Israel, al ver la forma en que Dios lo salvó y cómo había juzgado a los egipcios, sus corazones fueron llenos de gratitud y alabanza. Y eso lo llevó a Moisés que les dio un cántico para expresar su gratitud a Dios. Vemos que el resultado de toda la obra maravillosa de Dios en el hombre nos lleva a poder alabarle, a poder cantarle, a poder reconocer quién es ese Dios, a poder decirle lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuánto ha sido la manifestación grande del poder de Dios en cada uno de nosotros, desde el inicio de nuestra concepción. Y al cantarlo este pueblo de Israel recordaría que Dios estaba al control de todas las circunstancias. Y es nuestra confianza de que nunca nos abandonará en las manos del enemigo si estamos con Él. Y eso nos lleva a la alabanza. Mi hermano, ¿cuánto tiempo le dedicamos a recordar lo que Dios ha hecho en nuestro favor? Y le alabamos por todo lo que le debemos. Dice el verso 1 del capítulo 15, dice, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Dice, y ha sido mi salvación. Y este es mi Dios, dice, y lo alabaré. Y Dios de mi Padre, dice, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra y Jehová es su nombre. Es su nombre. Alabemos al Dios de nuestra salvación, a ese Dios fiel y justo, conociendo la Biblia, en esta página del camino. Dios te bendiga.